Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la tercera clase de Fisiología Cardiovascular Básica. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela. En las dos clases anteriores dijimos que eran 6 los aspectos que íbamos a estudiar en el tema referente a fisiología cardiovascular básica. Estudiamos el primer aspecto, que era la parte anatómica, histológica y elementos funcionales del sistema cardiovascular. Luego abordamos la parte referente a la actividad eléctrica del corazón. Hoy hablaremos acerca del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco comprende dos fenómenos muy importantes, como lo son la sístole y la diástole. La sístole se refiere al periodo de contracción cardíaca y podemos diferenciar la sístole auricular y la sístole ventricular. La diástole es el periodo de relajación cardíaca, durante el cual el corazón se llena de sangre. Veremos a continuación que la sístole y la diástole a su vez se divide en una serie de pasos secuenciales. Es importante recordarles que para poder entender lo referente al ciclo cardíaco es necesario haber estudiado la primera y la segunda clase referente a la fisiología cardiovascular básica. Antes de explicar las diferentes fases del ciclo cardíaco, es importante conocer qué son las válvulas cardíacas y qué función tienen. Válvulas cardíacas. Las válvulas son estructuras que actúan como puertas. En el corazón, estas estructuras existen entre las 4 diferentes cavidades cardíacas y obligan a la sangre a seguir una dirección sin que ésta retroceda, una vez que el flujo sanguíneo entra al corazón. En el corazón existen 4 válvulas cardíacas. Tenemos las válvulas aurículo-ventriculares, también conocidas como válvulas atrioventriculares. Las válvulas aurículo-ventriculares incluye a la válvula tricúspide y a la válvula bicúspide, también conocida como válvula mitral. Por otro lado, tenemos a las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares incluyen a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. Veamos a continuación dónde están ubicadas estas válvulas y qué función cumplen. La válvula tricúspide, acá señalada en el círculo azul, cumple la función de dejar pasar la sangre en la dirección correcta, evitando que ésta fluya hacia atrás, es decir, evita el flujo retrógrado de la sangre. La sangre venosa pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y la válvula tricúspide impide que la sangre retorne del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Esta válvula está formada por 3 membranas, las cuales reciben cuerdas tendinosas ancladas directamente a las paredes del ventrículo derecho, específicamente a los músculos papilares. La válvula bicúspide o mitral
impide que la sangre retorne del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Está formada por dos membranas, las cuales reciben cuerdas tendinosas de los músculos papilares anterior y posterior, situados en la pared externa del ventrículo izquierdo. Válvula pulmonar. La sangre del ventrículo derecho es bombeada hacia la arteria pulmonar. La válvula pulmonar impide que la sangre retorne del conducto pulmonar al ventrículo derecho. Está formada por tres membranas, dos posteriores y una anterior, asemejándose también con un nido. Esta válvula se ubica en la abertura situada en el ventrículo derecho, por el cual sale el tronco pulmonar. Válvula aórtica. Su función es impedir que la sangre fluya de manera retrógrada desde la aorta al ventrículo izquierdo. Está formada por tres membranas, dos anteriores y una posterior, con una morfología similar a la de un nido. Esta válvula se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Observen en esta imagen desde un plano superior y visto desde la parte posterior del cuerpo las válvulas cardíacas. Ubique a la válvula tricúspide. Ubique ahora a la válvula bicúspide. Observe la válvula pulmonar y ahora la válvula aórtica. Fases del ciclo cardíaco. Empecemos con la primera fase del ciclo cardíaco, la diástole tardía. En esta fase, ambos conjuntos de cámaras, es decir, las aurículas y los ventrículos, están relajados. Ubiquen la aurícula derecha. Ubiquen ahora el ventrículo derecho. La válvula tricúspide permite el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho e impide el flujo retrógrado de sangre en sentido contrario. Ubiquen ahora la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Recuerden que la válvula mitral permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo e impide el flujo retrógrado de sangre en sentido contrario. Ahora bien, durante la diástole tardía, tanto las aurículas como los ventrículos están relajados. Las venas cavas superior e inferior drenan la sangre venosa de nuestro organismo hacia la aurícula derecha. Por otro lado, las venas pulmonares drenan la sangre arterial que proviene de los pulmones a la aurícula izquierda. Ese flujo de sangre que está llegando a las aurículas provoca que la presión en las aurículas sea mayor que en los ventrículos. Eso permite entonces que la válvula tricúspide y la mitral se abran. En esta fase ocurre de manera pasiva la mayor parte del llenado de sangre de los ventrículos. En la siguiente fase, como veremos, cuando las aurículas se contraen, esto provocará un paso adicional de sangre de las aurículas a los ventrículos. Pero nunca olviden que la mayor parte del llenado ventricular ocurre de manera pasiva durante la diástole tardía. Sístole auricular.
En este punto es importante recordar lo estudiado en la segunda clase referente a la actividad eléctrica del corazón. Recuerden que el impulso eléctrico comienza a nivel del nodo sinusal. El nodo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. A partir del nodo sinusal nacen los tractos internodales, que facilitan la transmisión del impulso eléctrico a través de las aurículas y facilita el paso de este impulso hacia el nodo aurículo-ventricular. Cuando el impulso eléctrico se inicia en el nodo sinusal y se transmite hacia la aurícula derecha y también hacia la aurícula izquierda, esto provoca consecuentemente la contracción de las aurículas. Y entonces, esta es la fase 2, denominada sístole auricular. La contracción auricular fuerza una pequeña cantidad de sangre adicional en los ventrículos. Sin embargo, recuerden que la mayor parte del llenado ventricular ocurrió en la fase 1 o diástole tardía. Veamos a continuación la contracción ventricular isovolumétrica. La primera fase de la contracción ventricular genera un incremento de la presión en los ventrículos y esto empuja las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, y la cierra. Pero esta contracción no crea la presión suficiente como para abrir las válvulas semilunares, es decir, la pulmonar y la aórtica. Es por ello que aun cuando existe contracción, la sangre no es eyectada para la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Por lo tanto, el volumen del ventrículo no varía, y de allí el nombre de contracción ventricular isovolumétrica. Durante esta fase, el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, crean el primer ruido cardíaco, lo que muchos conocen como el loop del loop tube, como podemos escuchar en el sonido presente en esta diapositiva. Veamos ahora la eyección ventricular. A medida que la presión ventricular se eleva y excede la presión de las arterias, las válvulas semilunares, es decir, la pulmonar y la aórtica, se abren y se eyecta la sangre. El ventrículo derecho entonces bombea la sangre hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia la arteria aorta. Relajación ventricular isovolumétrica. A medida que se relajan los ventrículos, la presión en ellos cae por debajo de la presión en la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces, las válvulas semilunares, es decir, la pulmonar y la aórtica, se cierran. Las vibraciones creadas por el cierre de las válvulas semilunares crean el segundo ruido cardíaco, es decir, el dup del loop tube, tal como podemos escuchar en esta diapositiva. Es importante señalar que durante esta fase, la válvula tricúspide y la válvula mitral también están cerradas, debido a que aún la presión en los ventrículos es mayor que en las aurículas. Es por ello que durante esta fase no ocurre llenado de sangre a nivel de los ventrículos. Y por ello es que esta fase recibe el nombre de relajación ventricular isovolumétrica.
Finalmente, el ciclo cardíaco termina como empezó, es decir, en la fase de diástole tardía. Recuerden que aquí ambos conjuntos de cámaras están relajados y los ventrículos se llenan de sangre pasivamente. En esta fase, la presión en las aurículas, como recordarán, es mayor que en los ventrículos y por ello las válvulas aurículo-ventriculares están abiertas, pero aún la presión en la arteria pulmonar y en la arteria aorta es mayor que en los ventrículos y por eso la válvula pulmonar y la válvula aórtica se mantienen cerradas. Si tomamos en consideración que la frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto, eso quiere decir que ocurre 70 ciclos en un minuto. Por lo tanto, la duración del ciclo cardíaco es menor a un segundo. Es decir, es un proceso muy rápido. De esta manera, hemos dado una revisión básica del ciclo cardíaco. En la próxima entrega hablaremos del gasto cardíaco. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho, la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela, se despide hasta una futura entrega. El universo con su galaxia y tú gira igual con tus miedos y tus esperanzas. Qué difícil decir que no, la pasión dice la razón. Si miras para abajo castiga y marea, si miras para adelante se lleva lejos. Si miras para abajo castiga y marea. Gira, 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 gira. Después de todo lo visto, después de todo lo vivido, después de tanta vuelta, de tanto giro y tanto lío, y al final de tantas noches en vela, coinciden todos los caminos, como arrieros que somos y caminantes que morimos. Gira, gira, como el que corre sin respiro para llegar a su meta. Gira, gira, como un cariño que descansa, despierta y te lleva. Gira, gira, como cometa que alcanza corriente y que vuela. Gira, gira, como relojes que avisan del tiempo y lo frena. Gira, gira, ay, que marea. Gira, gira, caminante, caminante. Gira, y a tu camino y nada más. Gira, 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 pobres y ricos todos mortales.